¿Qué tal amigos? Reciban un saludo cordial de parte del profe Willow. Hoy 3 de octubre del 2019, día de paralización acá en la República del Ecuador, pero en mi caso no es así, ya que estamos trabajando por y para mis estudiantes de los primeros y segundos de bachillerato, en este caso segundo, que estamos con las leyes de Newton. Bueno, ya en un video anterior hablamos de la segunda ley, pero el día de hoy les voy a presentar este video con ejercicios de integración, es decir, que vamos a combinar lo que se vio en los primeros videos sobre dinámica, es decir, la obtención hasta cierta forma simple de la fuerza neta, para combinar con la ecuación de la segunda ley y también extendernos un poquito con un tema que se vio en primero de bachillerato, como lo fue el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o MRV, que bueno, con las justas dentro acá. Vamos a plantear el primer ejercicio. Dice: un cuerpo cuya masa es 20 kilogramos se desplaza de acuerdo al diagrama adjunto. Según los valores de F1, F2 y F3 proporcionados, determina literal A, fuerza neta, literal B, aceleración. Este es el diagrama. Como ustedes pueden apreciar, tenemos las tres fuerzas, el sentido de movimiento es para la izquierda, y los datos nos dice que nos da los tres valores de fuerza, F1 60, F2 90, F3 50, y el dato que nos da originalmente el texto de la masa, que es 20 kilogramos. Muy bien. A esta altura ustedes ya tienen dos formas de determinar la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo. Es mediante la suma algebraica de las fuerzas que actúan sobre el sistema, y también por la segunda ley. En este caso, como nos proporciona todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, vamos a hacer por el método que vimos en un principio. Para ello, no se olviden, de acuerdo al diagrama y al sentido de movimiento, clasificamos a las fuerzas en motoras y resistivas. El diagrama o el cuerpo se mueve a la izquierda, por tanto, las fuerzas que impulsan ese movimiento van a ser positivas, y las que lo promueven a que se mueva a la derecha serán resistivas o negativas. Entonces, en este caso, F2 y F3 serán motoras y F1 resistiva. Vamos a la resolución. De acuerdo a lo visto, la ecuación de fuerza neta para este sistema sería F2 más F3 menos F1. Se reemplazan los valores 50 más 90 y menos 60 newtons, y obtenemos que la fuerza neta para este sistema es de 80 newtons. Muy bien, ahora obtenida la fuerza neta, como el literal B me pide la aceleración, yo puedo aplicar ahora sí la ecuación de la segunda ley de Newton para obtenerla. Acá está el triángulo nuevamente. Como me pide la aceleración, tapo aceleración y me queda que este es igual a fuerza neta sobre masa, que es la ecuación que nos planteamos acá. Reemplazamos los datos, la fuerza neta que acabamos de obtener, 80 newtons, para la masa, que es de 20 kilogramos, dato del ejercicio. Usamos el factor de equivalencia de unidades, que ustedes ya saben, newton segundo cuadrado, kilogramo metro, se simplifica, y tenemos que la aceleración va a venir en metros sobre segundo cuadrado. Haciendo la operación matemática, nos queda que la aceleración de este sistema es de 4 metros sobre segundo cuadrado. Es una forma, es una variante de ejercicio. Vamos con otra. El ejercicio 2 dice: el sistema de la figura posee una masa igual a 35 kilogramos y se desplaza con una aceleración de 8 metros sobre segundo cuadrado. Si F1 es igual a 440 newtons, halla la fuerza neta y el valor de F2. Este es el sistema, actúan F1 y F2, y el sentido de movimiento nos dice que es a la derecha. Los datos, todos proporcionados por el texto del ejercicio. La masa es 35 kilogramos, la aceleración 8 metros sobre segundo cuadrado, y F1 es de 440 newtons. Ahora, ¿qué podemos notar? Que ahora, en este caso, se nos proporciona la masa y la aceleración del sistema. Por tanto, el primer paso será obtener la fuerza neta del que actúa sobre el sistema a partir de la ecuación de la segunda ley. Entonces, aquí tenemos, simplemente nos planteamos, de acuerdo al diagrama nuevamente, fuerza neta, es mi incógnita, tapo, ¿qué me queda? Masa por aceleración, que es la ecuación aquí planteada. Reemplazamos los datos, masa 35 kilogramos, aceleración 8 metros sobre segundo cuadrado, y usando el factor de unidad, se van a simplificar de tal manera que obtenemos Newton, que es la unidad de fuerza, y el valor de la fuerza neta es de 280 newtons. Ahora bien,
Como nos pide hallar el valor de una de las fuerzas que actúa en el sistema, aquí aplicamos la suma algebraica de las fuerzas. Nuevamente clasificamos a las mismas en motoras y resistivas, de acuerdo al diagrama. Como ustedes pueden darse cuenta, el sistema se mueve a la derecha, por tanto las fuerzas que promueven ese movimiento serán positivas y las otras negativas. Para el caso que nos compete, la fuerza motora será F1 y la resistiva F2. Por tanto, la ecuación de la fuerza neta va a ser igual a F1 menos F2. Pero F neta ya la calculamos y F1 es dato. Tenemos que despejar F2 simplemente. F2 pasa a sumar y fuerza neta pasa a restar. Nos queda que fuerza 2 es igual a fuerza 1 menos fuerza neta. Hacemos el reemplazo de valores y la operación matemática y obtenemos que el valor de fuerza 2 es de 160 newtons. Y una tercera variante de este tipo de ejercicios es empleando ecuaciones del MRV que vimos en el año anterior en primero de bachillerato. Vamos a hacer este último ejercicio que dice así: un cuerpo se desplaza describiendo MRU a una velocidad de 8 metros sobre segundo. De repente, una fuerza logra que el cuerpo en 6 segundos adquiere una velocidad de 44 metros sobre segundo. Si el cuerpo posee una masa igual a 12 kilogramos, establece aceleración y fuerza neta. Muy bien. Ustedes recordarán que la primera ley dice que sobre un cuerpo que se mueve con MRU, la fuerza neta es 0. Pero como lo dice, en determinado momento actúa una fuerza que hace que el cuerpo acelere y en 6 segundos alcance una velocidad de 44 metros. Entonces, esto no es más que ecuaciones de MRV. Los datos, ahí están ustedes. La velocidad inicial es 8 metros sobre segundo, tiempo 6 segundos, la velocidad final 44 metros sobre segundo y adicionalmente nos da la masa del cuerpo que es de 12 kilogramos. Para recordar, de las ecuaciones de MRV que vimos el año anterior, hemos cogido aquellas en las cuales consta la aceleración y la hemos despejado, de tal manera que estas son las 3 ecuaciones de aceleración. Obviamente va a depender de los datos con los que se disponga para el cálculo. En este caso, como disponemos de las 2 velocidades y el tiempo, la que vamos a usar es esta, para contestar el literal A, que aquí está con ustedes. A igual a velocidad final menos inicial sobre el tiempo, reemplazamos los valores, nos queda esto, y obtenemos que la aceleración de este sistema es de 6 metros sobre segundo cuadrado. El segundo literal nos pide la fuerza neta. Como ya conocemos la aceleración y disponemos del dato de la masa, simplemente aplicamos la ecuación de la segunda ley que nos dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, reemplazo valores, utilizo el factor de equivalencia de unidades y obtengo mi valor de fuerza neta, que en este caso es igual a 72 newtons. Obviamente, también podría haber otra variante, ejemplo, darnos de dato la fuerza neta y la masa para hallar la aceleración y con otros datos del movimiento determinar desplazamiento, tiempo u otra velocidad. Hay algunas variantes que bien se pueden hacer para este tipo de ejercicios. Muy bien amigos, esto ha sido todo por el momento. Gustoso de siempre a brindar este respaldo a los estudiantes para que puedan aprender de mejor manera la física. Gustoso como siempre recibiendo sus mensajes, sus sugerencias, sus comentarios, tanto al canal de YouTube como a mi espacio en Facebook, Profe Willow Z53 Química y Física. Por ahora estamos con física por el momento, esperando que sea de mucha ayuda esta información que se les comparte. Esperando que las cosas se solucionen acá en nuestro país, que podamos laborar ya normalmente en las próximas horas. Me despido de ustedes. El profe Willow lo tenía que decir y lo dijo. La seguimos siempre.